Uno de los temas importantes en el Nuevo Testamento son los milagros de Jesús. Es impresionante ver cómo Jesús resucitó a Lázaro, resucitó a la hija de Jairo, resucitó al hijo de la viuda de Naín. Es impresionante ver cómo Jesús levantó a muchos paralíticos y los hizo caminar, constituyéndose en el camino. Es maravilloso observar cómo hizo ver a los ciegos. Y yo quisiera hoy que nos fijáramos en uno de esos milagros, y me refiero al Evangelio de San Mateo en el capítulo 14, versículos 13 al 21. Fíjese, maravilla de milagro que hizo Jesús. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús se enteró, se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto la gente lo supo, le siguieron a pie desde los pueblos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide, pues, a la gente para que vaya a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les contestó: no tienen por qué marcharse, denles vosotros de comer. Replicaron ellos: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces ordenó a la gente acomodarse sobre la hierba, tomó luego los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Vea usted, maravilloso milagro, la multiplicación de los panes con la que comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. De este episodio, que es la narración de este milagro, hay 3 grandes mensajes. El primero es que este milagro nace de la sensibilidad de Jesús. Se le removieron sus entrañas, sintió compasión de aquella gente que había corrido para encontrarse con él. No se indigna, no se enoja, no se lamenta porque no le dejan descansar, sino que fue muy sensible y a renglón seguido les ayuda. El segundo tema en este evangelio es lo que llamamos el compartir. Los discípulos reaccionan de una forma egoísta. Los discípulos reaccionan de una forma individualista y dicen: estamos en un lugar deshabitado, ya es tarde, despide a la gente y que cada uno se rebusque, que cada uno arregle su conflicto del hambre. Lo maravilloso es que Jesús nos llama al compartir y dice a los apóstoles: no es necesario que se vayan, no hace falta que se vayan, denles ustedes de comer. Y entonces aquí hay un llamado a organizarnos y hay un llamado a caer en la cuenta que nadie es tan pobre para no tener algo
que dar. Y cuando entramos en este caudal del compartir, entonces se puede solucionar el conflicto del hambre, el conflicto de la soledad, el conflicto del abandono, el conflicto de la miseria. Y el tercer tema claro aquí es que hay una referencia a la Eucaristía. Fíjese usted, tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y lo dio a sus discípulos. Esto es una referencia clara a la Santa Eucaristía, donde ustedes y yo tenemos la dicha de unirnos a Cristo Jesús y también de unirnos entre nosotros. Es maravilloso que en la Eucaristía Jesús eligió el pan de trigo, el pan ácimo. Es decir, ese pan es el fruto de los granos de trigo esparcidos en diferentes lugares, pero que se logran triturar y se logran unir. Así tiene que ser la iglesia. Como esos granos de trigo esparcidos se unen para alimentar, así la iglesia tiene que luchar y batallar por la unidad. Lo mismo Jesús escogió el vino compuesto de muchas uvas esparcidas, pero que luego se trituran y la unidad de muchas uvas hacen el vino. Así tiene que ser la iglesia. Pero yo quiero que me permitan, hermanos y hermanas, ahondar en el primer aspecto de este evangelio, en la sensibilidad de Jesús. Porque una de las violencias más terribles que soportamos en este mundo es la indiferencia, es decir, la falta de sensibilidad. Y me importa ahondar en este aspecto porque es aquí donde se juega tu salvación y mi salvación. En el último momento de nuestra vida, el Señor no nos va a preguntar a cuántos cultos fuiste, a cuántas campañas hiciste, cuántos rosarios hiciste, a cuántas eucaristías fuiste. Esto es importante, yo no lo niego. Pero su salvación y mi salvación se juega en cuanto en tanto seamos sensibles ante el dolor del otro. ¿Recuerda usted Lucas capítulo 16, versos 19 al 31? Está la historia del rico Epulón y Lázaro. Esta historia nos va a enseñar el arte de la sensibilidad. Y dice el evangelio de que el rico Epulón banqueteaba todos los días, se vestía de púrpura y lo pasaba de maravilla. Pero dice el evangelio que en la puerta de la casa de este hombre yacía un mendigo llamado Lázaro. Y no solamente mendigo, sino que tenía una llaga desde la planta de los pies y por tanto era repugnante. Era un hombre seguramente hediondo. Pero note usted, el evangelio no dice de que el rico fuera un hombre malo, no. El evangelio no dice de que el rico fuera el causante de la pobreza y de la desgracia en que estaba este pobre Lázaro. El evangelio no dice de que el rico mandó a llamar a la policía y les dijo, quítenme este andrajoso de aquí de la puerta de mi casa. No. Es más, toleró y dejó de que este pobre estuviera en el quicio de su puerta y hasta le prestaba los chuchos para que le lamieran sus llagas. Entonces, el rico no era un hombre malo,
El Evangelio no dice eso. El fracaso del rico, el problema del rico fue la falta de sensibilidad. No hizo absolutamente nada por aquel mendigo, por aquel enfermo. Y entonces ambos murieron. Y dice la Biblia que Lázaro fue al reino de los cielos, al seno de Abraham. Y el rico fue a un lugar de tormento. Y allí en ese lugar de tormento no resistía aquellas llamas. Y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro que se moje la punta del dedo para que me moje la lengua, porque ya no resisto estas llamas que me atormentan. Y Abraham le dice: hay un muro entre ustedes y nosotros. Entonces manda a Lázaro que vaya donde mis hermanos y les diga que se conviertan para que no vengan a este lugar de tormento. Allá tienen a los profetas. Note usted, el fracaso del rico Epulón fue la insensibilidad. El fracaso del rico Epulón fue la indiferencia. El fracaso del rico Epulón fue no hacer absolutamente nada por este necesitado en la puerta de su casa. Queridos hermanos y hermanas, por favor, hagamos realce de los derechos humanos. No pensemos que eso es comunismo, no pensemos que eso es socialismo. Hablar de derechos humanos es ser sensible a los derechos que tiene cada persona, a su dignidad. Cuando se habla de igualdad y que todos somos hermanos, que todos somos hijos de Dios y que todos somos iguales, no pensemos que esto es comunismo, que esto es socialismo, que esto es revolución. Este es evangelio puro. Ustedes y yo nos vamos a salvar en cuanto en tanto, al igual que Jesús, seamos sensibles ante las necesidades, ante el sufrimiento de los otros. Que el Señor les bendiga abundantemente y por favor, no olvide suscribirse a nuestro canal.